Somos 5 chicas. Valeria Vallejo Ibáñez, Karen Daniela Angulo, Isabela Gómez Manrique, Diana Lorena Villarraga y Sandra Liliana Villate, y queremos presentarles a el principio protector. Si eres un súper trabajador y te preocupa alguna situación sobre tu trabajo, te tengo una buena y una mala noticia. Primero la mala. La parte débil entre tu empleador y tú eres tú. La buena noticia es que el principio protector saldrá a tu rescate para equilibrar esa situación de debilidad. El principio protector tiene 3 superpoderes. El primero es el principio de favorabilidad. El segundo es el principio de condición más beneficiosa. Y el tercero es el principio indubio pro operario. El principio de favorabilidad tiene unos requisitos importantes, y es que se trate de normas completas, que no se escojan apartes de las normas, que no se cojan parciales, que sean de distinto origen las normas, que coexistan entre sí, que regulen la misma materia y que sean aplicables al mismo caso. En el caso del principio de condición más beneficiosa, esta tiene unos requisitos que son que se trate de una norma posterior frente a una derogada, que sea de carácter general, que empeore alguna condición antes disfrutada, puede ser individual o colectiva, y que esa condición estuviera pactada en un contrato anterior. El principio indubio pro operario es usado por el juez cuando una norma tiene varias interpretaciones, de manera que no se sabe cuál elegir. El juez deberá hacer uso de la hermenéutica y elegir la interpretación que mejor favorezca al trabajador. Este principio se encuentra en el artículo 53 de la Constitución y no se puede aplicar a normas procesales. A continuación se expondrá un ejemplo jurisprudencial sobre el principio de favorabilidad. La señora Gloria Estela García Tamara y el señor Manuel Gustavo González Grillo solicitaron el reconocimiento de su pensión de vejez al Instituto de Seguros Sociales, a lo que la entidad le respondió negando su petición, argumentando que al analizar las leyes aplicables a sus situaciones, no era posible el reconocimiento, dado que los demandantes no cumplían con los requisitos señalados. Así que deciden interponer recurso de tutela al considerar vulnerados los derechos fundamentales de debido proceso, la igualdad, mínimo vital, seguridad social y vida digna. La entidad consideraba que a los demandantes no cumplir con los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 del 93 se aplicaba la Ley 797 del 2003, ya que esta modifica la Ley 100. El 14 de julio del 2011, la Corte Constitucional, en desarrollo del principio de favorabilidad, le reconoció a la señora Gloria y al señor Manuel la pensión del régimen transitorio consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 del 93. Un ejemplo del principio indubio pro operario puede ser el caso de Carlos. Carlos es un trabajador que ha sido despedido por su empleador. Este se dirige a la autoridad laboral competente para recibir ayuda. Esta autoridad expresa que existe una duda sobre la legalidad del despido y que se debe de aplicar el principio de indubio pro operario a favor de Carlos como trabajador, por lo que la ley debe de interpretarse de una manera favorable para él, con la finalidad de proteger sus derechos y protegerlo a él como la parte vulnerable de la relación laboral. Un ejemplo de la condición más beneficiosa es el caso de Andrés. Se tiene que Andrés sufrió un accidente en agosto de 1996, el cual lo dejó inválido.
Por lo tanto, él aspira a obtener su pensión de invalidez, por lo que se tiene que debe de cumplir con los requisitos de la Ley 100 de 1993. Pero, cuando se estudia más a fondo el caso, se encuentra que Andrés cumple con los requisitos del decreto 758 de 1990. Por lo tanto, a él le resulta más benéfico la aplicación de una normatividad anterior, en lugar de la que se encuentra vigente, y bajo el criterio del principio de la condición más beneficiosa, se le podría otorgar dicha pensión. A continuación, vamos a abordar las diferencias categóricas entre los tres principios protectores. El principio indubio pro operario se aplica para resolver las dudas o interpretaciones ambiguas de las normas laborales a favor del trabajador. Este principio se refiere a una sola norma con varias interpretaciones y como no se encuentra legalmente establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, su desarrollo es jurisprudencial por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. El principio de favorabilidad se debe aplicar de manera inescindible la norma más favorable al trabajador en caso de conflicto entre dos o más normas laborales vigentes que regulen un mismo asunto. A diferencia del indubio pro operario, este se refiere a varias normas en conflicto y este principio sí se encuentra establecido en el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo. El principio de la condición más beneficiosa, a diferencia de los demás principios, protege las condiciones laborales adquiridas por el trabajador y no pueden ser modificadas por el empleador sin el consentimiento del trabajador. Se refiere a una situación concreta, reconocida y que debe ser respetada si favorece más al trabajador que la nueva norma que se aplicará. Y este principio no se encuentra establecido en forma explícita en el ordenamiento y por este motivo la jurisprudencia ha desarrollado su base científica en el sistema jurídico laboral. Para poder aplicar el principio de favorabilidad hay que tener en consideración los siguientes requisitos. Primero, que las normas que están en conflicto deben ser normas vigentes. Segundo, su aplicación debe de ser de manera inescindible. Tercero, las normas en conflicto deben de ser de carácter laboral. Cuarto, en el criterio de aplicación prevalece el criterio jurídico sobre el económico. Y quinto, las normas pueden ser de diverso rango. Como ya les decía anteriormente, en el primer requisito, las normas que están en conflicto o en duda de cuál deba aplicarse para favorecer al trabajador tienen que estar vigentes, lo que significa entonces que no hay posibilidad de aplicar normas derogadas así una de ellas favorezca al trabajador. El segundo criterio es que la norma más favorable debe aplicarse de manera inescindible. Esto quiere decir que la norma que resulte más benéfica al trabajador tiene que adoptarse de manera integral, sin que se pueda aplicar de manera parcial. Por ejemplo, no se podría escoger una parte de una norma de la convención colectiva y la otra parte del Código Sustantivo del Trabajo para aplicarla, ya que esto violaría el principio de inescindibilidad. El tercer criterio es que las normas en conflicto deben de ser estrictamente de naturaleza laboral. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha sido reiterativa frente a la imposibilidad de aplicar el principio de favorabilidad a normas que no sean de carácter laboral. El cuarto requisito es que en el criterio de aplicación del principio de favorabilidad, para determinar en un conflicto cuál es la norma más favorable, es necesario precisar lo que se entiende por favorabilidad, teniendo siempre como base que el criterio prevalente debe de ser el jurídico sobre el económico. Y el último requisito establece que en materia del principio de favorabilidad no va a prevalecer la norma superior en caso de conflictos entre normas de diverso rango, como si ocurre en la teoría del derecho general, que prevalece la norma superior, pero en este caso no. Al contrario, la norma que resulte más favorable al trabajador será la elegida sin importar su rango y deberá aplicarse de manera inescindible. Para que se aplique el principio de indubio pro operario,
se deben tener en cuenta al menos estas 3 consideraciones. Primero, que se trate de un hecho concreto donde un trabajador sufra una violación a sus derechos laborales. Segundo, que se trate de una misma norma. Tercero, que admita esta norma 2 o más interpretaciones. Respecto a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, este establece que ante la aparición de una norma laboral que por su naturaleza jurídica pueda desmejorar las condiciones ya establecidas en una norma anterior, se tendrá que aplicar la que traiga mayores beneficios al trabajador. Esto para proteger los derechos consolidados y los que están a punto de ser consolidados.